Bien, aquí tenemos un ejemplo y nos pide, nos dice, nos dan los datos del número de hijos de 30 familias, son como se muestran. Nos dan una serie de datos que se han recogido y nos pide construir la tabla de frecuencias. Para construir la tabla de frecuencias, lo primero es que tengo que ordenar los datos. Si observamos los datos, están más o menos desde el 1 hasta el 5. Son los datos que se repiten. Está el 2, está el 3, está el 4. Entonces, ordeno los sucesos. Hay un hijo, hay familias que tienen un hijo, hay familias que tienen dos, que tienen tres, que tienen cuatro y que tienen cinco. Empiezo realizando el conteo. Para eso utilicen colorcitos, que es más fácil. A ver, voy a empezar con los unos. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, el uno se repite. Las familias tienen, seis familias tienen un hijo. Seis familias encontraron. Hago otro conteo con el dos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. El 2 se está repitiendo 10 veces, quiere decir que 10 familias tienen dos hijos. Continúo haciendo el conteo. Ahora para los tres, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay ninguno más. Entonces tengo 6 familias que tienen 3 hijos. Continúo con lo que es 4. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 familias tienen 4 hijos. Entonces, 5 familias tienen 4 hijos. Y por último, a ver, tengo el 5. 1, 2, 3. Otro dato, simplemente 3. Por lo tanto, 3 familias tienen 5 hijos. Haciendo la sumatoria de esta frecuencia absoluta, me tendría que dar 30. 6 más 10, 16. Más 6, 22. Más 5, 27. Más 3, 30. Correcto. Entonces, el número de datos es igual a 30. Necesito la frecuencia absoluta acumulada. Esto me va a servir para hallar lo que son los cuartiles, la desviación media, o bueno, los cuartiles, deciles, percentiles, además de la mediana. Bien, entonces, simplemente, ¿cómo se halla? Repito el primero dato de la frecuencia absoluta, que es 6, repito ese dato, y voy sumando 6 más 10 en forma de diagonal. 6 más 10, 16. 16 más 6, 22. 22 más 5, 27. 27 más 3, 30. Tiene que igualar, y sí, iguala, 30, 30. Bien, listo. Simplemente eso es la frecuencia absoluta acumulada. Para hallar la frecuencia relativa, la frecuencia relativa, esta h sub i, me dice como fórmula h sub i es igual a f sub i entre el número de datos. Entonces, si yo quiero hallar h sub 1, el primer elemento será h sub 1 es igual a f sub 1 dividido entre n. Pero ¿cuánto vale h sub 1? Para eso f sub 1 vale 6 dividido entre n, que es 30. Eso equivale a 0,20. Vamos a trabajar con dos decimales. Procuren trabajar con dos decimales. Lo que me quiere decir 0,20. Por si acaso, estoy dividiendo este dato. Estoy trabajando con esta fila. 6 dividido entre 30. Ahora, 10 dividido
entre 30. ¿Cuánto me da? Siempre con sus calculadoras. 10 dividido entre 30 me da 0,33. 0,33. Bien, lo mismo voy haciendo con los demás datos. Vuelvo a dividir 6 dividido entre 30 me dará 0,20. 5 dividido entre 30 me dará 1,16. Redondeando me da 0,17. Y por último, 3 dividido entre 30 me da 0,10. Ahora, hago la sumatoria y me tendría que dar la unidad. 0,20 más 0,33 más 0,20 más 0,17 más 0,10 me tendría que dar 1. Y sí, me da la unidad. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa? La frecuencia relativa simplemente me sirve para determinar porcentajes. Por ejemplo, aquí puedo decir que el 20% de las familias entrevistadas tienen un hijo. El 17% de las familias entrevistadas tienen 4 hijos. Para eso me sirve. Ahora, con estos datos puedo hallar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Es la misma, es similar a la absoluta. Simplemente trabajo con estas. 0,20 copio y empiezo a sumar en forma diagonal. 0,20 más 0,33, 0,53 más 0,20, 0,73 más 0,17, 0,90 y más 0,10. Miren, igual he llegado a la unidad. Listo. Hasta aquí ya tengo construida mi tabla de frecuencias y con esto puedo graficar. Bien, ahora empiezo a trabajar el inciso B. Para esto necesito esta siguiente columna, X sub I por F sub I. ¿Por qué? Para hallar la media. La media aritmética me dice que es una X con un sombrerito arriba y eso me indica que es la media aritmética. La fórmula es la sumatoria desde I que empieza en 1 hasta I que vaya hasta el valor N. ¿De qué? Del producto de los sucesos por F sub I. ¿Por cuántas veces se repite esos sucesos? Por el producto multiplicamos cuántas veces está pasando ese suceso. Entonces, dividido entre el número de datos. El número de datos tengo, es 30, pero no tengo el producto. Entonces, empiezo a multiplicar las columnas X sub I por F sub I. 1 por 6, 6. 2 por 10, 20. 3 por 6, 18. 4 por 5, 20. Y 5 por 3, 15. Por lo tanto, haciendo sumatoria de estos datos, tendré 6, porque me pide la suma. 6 más 20, más 18, más otra vez 20, más 15, tengo 79. La sumatoria de todo esto me da 79. Por lo tanto, este 79 pongo en la sumatoria, porque estoy sumando todos estos datos. Entonces, ya no necesito, digo simplemente X, la media, simplemente será, la sumatoria de todo esto es 79. Entonces, 79 dividido entre el número de datos. El número de datos es 30. Haciendo una división, 79 dividido entre 30, tengo que es 2,63. La media aritmética es 2,63.
3 hijos, lo que me está indicando que las familias tienen un promedio de 2,63 hijos. ¿Listo? Ya tengo la media. La mediana, la mediana. Lo que voy a hacer, esto siempre se va a trabajar en la frecuencia absoluta acumulada. En F sub I voy a buscar ese dato. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hallar la mediana, simplemente tengo que dividir el número de datos en dos partes iguales. Entonces, n vale 30 dividido entre 2, tengo que si esto es igual a 15. Este 15 voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Si no lo encuentro, entonces su inmediato superior es el dato que voy a tener. 6, 16, 22, 17, 27, 30. No tengo el 15. Entonces, está entre 6 y 16 el 15, pero su inmediato superior es el 16. Quiere decir que aquí, a partir de aquí, voy a encontrar la media. Mi respuesta siempre va a ser el suceso. La media, entonces, está en dos hijos. Listo, ya tengo la media. Ahora, la moda. La moda, voy a encontrar este dato en F sub I minúscula. Es el dato que más se repite. Esa es la moda, el dato que más se repite. Entonces, lo único que hago es revisar en la F sub I minúscula, reviso, el dato que más se repite es 10. Entonces, aquí es donde se encuentra la moda. Aquí se encuentra la moda y mi respuesta siempre va a ser el suceso. Entonces, por lo tanto, la moda es igual a 2, porque ese es el dato que más se repite. Entonces, podríamos decir que las familias mayormente tienen entre 2 hijos, ¿ya? Y ya tengo esos datos. Bien, ahora, ya he hallado la media, la mediana y la moda. Ahora empiezo para hallar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, para hallar estos datos, utilizaré la fórmula que me han entregado en las cartillas del Ministerio de Educación. Por lo tanto, los cuartiles, me dice para hallar el cuartil, me dice que la fórmula es, ¿qué cuartil quiero encontrar? M por N menos 1 dividido entre 4. Y a este dato le voy a sumar la unidad. Esa es la fórmula para hallar el cuartil. Esto es, se trabaja en la frecuencia absoluta acumulada en la mayúscula. Y me está pidiendo hallar el cuartil 3, el cuartil 3. Entonces voy a sustituir aquí los datos. M es ¿qué cuartil voy a hallar? Es el 3. Por n menos 1, n vale 30 menos 1 dividido entre 4. Y a esta cantidad le sumo la unidad. Por lo tanto, 30 menos 1, 29 por 3. Y este el dato lo divido entre 4 y le voy a sumar la unidad. Me da 22,75. 22,75. Este dato, el resultado es 22,75. Este dato lo voy a buscar en la frecuencia acumulada absoluta. La absoluta acumulada. Entonces diré, ¿dónde se encuentra el cuartil 3? Está entre 22 y 27 porque me sale 22,75 y necesariamente voy a tomar su inmediato superior.
que va a ser este. Por lo tanto, el cuartil 3 está en 4. El cuartil 3 es igual a 4. Lo que quiere decir que el 75% de las familias tienen entre 4 y menos hijos. El 75% tiene entre 4 y menos hijos. Y el otro 25% también tienen entre 4 y más hijos. Eso es lo que me está indicando el cuartil 3. ¿Ya? Bien, el decil 9 me está pidiendo. Igual, esto lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en la mayúscula. Es el mismo dato, solamente es similar a la fórmula del cuartil. Es m, n menos 1, dividido, ya no entre 4, sino entre 10. El decil divide a los datos en 10 partes iguales y le voy a sumar la unidad. Entonces, como estoy buscando el decil 9, será 9 por el número de datos, que es 30 menos 1, dividido entre 10 más 1. Haciendo operaciones, tengo que 30 menos 1 por 9, dividido entre 10, y le voy a sumar la unidad. Tengo que es 27.1. 27.1. Este dato también en la acumulada. Y vamos a tomar su inmediato superior, aunque es por decimales, pero igual tomaremos su inmediato superior, que sería el 30. Entonces nuestra respuesta sería el 5. El decil 5, el decil 9 es igual a 5. Lo que quiere decir que el 90% de las familias, tiene entre 5 y menos hijos. Eso me está indicando el decil 9. El 90% de las familias tiene entre 5 y menos hijos. ¿Ya? Bien. Y el otro 10% tiene entre 5 y más hijos. Eso me está indicando. Bien, ahora el percentil. El percentil simplemente es igual. Divide a un número de datos en 100 partes iguales. Entonces, la fórmula igual es similar. Va a ser m es igual m por n menos 1 dividido entre 100 más 1. Entonces, haciendo operaciones, como estoy buscando el percentil 60, entonces en m será 60, 30 menos 1 dividido entre 100 más 1. Entonces, tendré 29 por 60 dividido entre 100 más 1, lo que me da 18.4. Este 18,4 voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, busco el percentil. ¿Dónde está 18,4? No hay. Tengo 16, tengo 21. Está entre 16 y 22. Perdón, 16 y 22. Su inmediato superior, que es 22. Entonces, como resultado, el percentil 60 está en 3. Lo que me indica
que el 60%, aquí está el percentil 60, el 60% de las familias tiene entre 3 y menos hijos. Y el 40% tiene entre 3 y más hijos. Eso me está indicando. ¿Listo? Y ya tengo los datos que me están pidiendo. Bien, eso es acerca de los deciles, cuartiles y percentiles. Ahora, me falta hallar lo que es la desviación media y la desviación estándar. Ya, para hallar la desviación media y estándar, estas son las fórmulas. Los datos que están en su texto, por si acaso le falta la F sub i, porque lo que estamos trabajando es una tabla. Entonces, esta es la fórmula exacta, tanto para la media como para la estándar. Entonces, necesito, pero para esto me dice la sumatoria de x sub i menos x menos la media aritmética multiplicado por el número de veces que se está repitiendo ese dato. Entonces, es por eso que necesito esta tabla. Lo que me pide, miren, aquí x sub i menos x medios menos la media aritmética. Sería la media aritmética, recordemos que hemos sacado 2,63. 2,63 menos 1 me da menos 1,63. Estoy restando x sub i que vale 1 menos la media aritmética que vale 2,63. Como resultado me sale 1,63. Lo mismo hago con los siguientes datos. Entonces son estos los datos, restando. 2 menos 2,63, 0,63, 3 menos 2,0,37, 4 menos 2,63, 1,37, 5 menos 2,63, 2,37. Ahora, esto tengo que aplicar lo que es valor absoluto. Quiere decir que el negativo se convierta en positivo. Si tengo 1 menos 0,63, simplemente positivo 1,63. Lo mismo, 0,63. Solo esto ocurre para el negativo. El positivo se mantiene 0,37, 1,37 y 2,37. La sumatoria todavía no la necesito. Aquí empiezo a multiplicar. ¿Qué me está diciendo? El valor absoluto del producto de la diferencia de x sub i por menos la media aritmética por f sub i. Este dato tengo que multiplicar por f sub i, por las veces que se está repitiendo ese dato. Entonces empiezo a multiplicar 1,63 por 6. En este caso me da 9,78. Y hago lo mismo con lo demás. Voy multiplicando, por ejemplo, 0,63 por 10 me sale 6,30. 0,37 por 6, 2,22 y así sucesivamente. Y ahora sí hago la sumatoria de estos 5 datos, por lo tanto me sale 32,26. Ahora sí, con estos datos puedo hallar la desviación media. La desviación media será la sumatoria, me dice, de todos estos datos. Aquí tengo 32,26 dividido entre el número de datos, que es 30. Entonces, la desviación media simplemente será 32,26 dividido entre 30. Es 1,008 lo vamos a poner. 1,08. Entonces, simplemente me está indicando cuánto es la separación de datos. ¿Ya? Y es muy poco, solamente es uno entre la separación de datos
Es 1, es mínimo, es más o menos el 1%. ¿Ya? Si la separación de datos es muy grande, como a decir más del 25%, ahí ya tenemos que tomar otros datos. ¿Ya? La desviación media es simplemente la separación que existe entre datos, me indica. Bien, la desviación estándar, igual. Tengo que hallar x sub i menos x menos la media aritmética elevado al cuadrado. Ya tengo aquí x sub i menos x, entonces simplemente este dato lo voy a elevar al cuadrado, lo que quiere decir toda cantidad negativa elevada a una potencia par se vuelve positiva. Menos 1,63 por menos 1,63 simplemente me da 2, voy a trabajar con todos los decimales. 2,6569. Lo mismo hago con los demás, es elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. Bien, cada dato aquí se ha ido elevando al cuadrado. 0,63 al cuadrado me sale 0,3969. Lo mismo, 0,37 al cuadrado, 0,1369. Estoy tomando con 4 decimales, ¿ya? Y aquí ya me pide por f sub i. Entonces, este dato, 2,6569 por 6, me sale 15,9414. Lo mismo, 0,3969 por 10 me sale 3,969. Entonces, he ido multiplicando esto por f sub i minúscula. Una vez habiendo multiplicado la sumatoria, 46,9668 con dos decimales. Ahora sí, la desviación estándar. La sumatoria me sale 46,9668 dividido entre el número de datos que es 30. Por lo tanto, la desviación estándar, simplemente sacando de la raíz cuadrada, dividiendo y sacando de la raíz cuadrada, tendré 46 me sale 1,25. Igual, no es mucha la separación de datos. Y esa es mi desviación estándar. Y con eso se termina la práctica.